Nosotros como humanos, como terrenales, hemos pasado a través de diversas situaciones en las cuales, poniendo un ejemplo específico, nos hemos encontrado o hemos sido ese tipo de persona a la cual le gusta prometer. ¿Quién no ha prometido en su vida? Todos. Todos le hemos prometido algo al vecino, algo al amigo, algo a un ser querido, a nuestros hermanos o aquí mismo en la iglesia. Y creo que muchas veces hemos o cometido el error o han cometido el error los que nos prometieron algo. Pero ¿qué pasa cuando esas personas que nos prometen algo quedan mal? Quedan mal ante ti, que te prometió una situación. Sea lo que sea, ponle el nombre de lo que sea que te haya prometido. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es ese sentimiento que se queda arrinconado o guardado o plantado o bien cimentado en tu mente, en tu ser? Una actitud de desprecio, de enojo, de reproche, de descontento. Y que en tu mente puede ser, es que él me prometió y no lo cumplió. No le vuelvo a creer. No vuelvo a caer en sus mentiras. No vuelvo a caer en sus promesas. Ponle el nombre que tú quieras. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se vuelve a ti como si no tuviera nada de qué esconderse o nada que deberte y te vuelva a hacer una promesa? ¿Tú qué haces? ¿Le vuelves a dar el voto de confianza a través de esa promesa que él también te vuelva a hacer? Sabiendo que te había fallado con anterioridad, ¿verdad que no? La mente terrenal diría, tonto el que le dé otra oportunidad a este hombre que siempre ha fallado. Tonto sería. Pero muchas veces estamos o nos ponemos en los zapatos de esa persona que falla esas promesas, que fallamos en esas promesas que realizamos, tanto a personas terrenales, como lo explicaba a un inicio, como a personas a las que podemos estimar o pueden ser nuestras amistades. Pero cuando nosotros fallamos, queremos el perdón o muchas veces hacemos ojos de hormiga. Pero ¿qué más importante es cuando prometemos algo al Señor? ¿Qué más importante es que entre humanos podemos fallarnos? Pero esas promesas al Señor, a nuestro Señor, que tú sabes muy bien qué es lo que pudiste haber prometido, yo sé muy bien qué es lo que pude haber prometido en determinado momento de aflicción, porque es ahí cuando hacemos las promesas y cuando creemos que nuestra autosuficiencia es solamente con decir te lo prometo. Y cuando llega el momento de ejecutar esa promesa, viene siendo que este hombre pecador se vuelve de un firme y fiel prometedor a un mentiroso. Somos muchas veces ese tipo de personas. Y el Señor, sin en cambio, Él no te dice, no te voy a dar otra oportunidad. No te dice, me has engañado, no te volveré a creer. Porque Él no es como nosotros. Amor incomprensible, amor inentendible, inexplicable, pero que muchas veces abusamos de ese gran amor y de ese inmenso perdón. Pero bueno, Él es Dios, Él es fiel y justo, Él no es como nosotros. Y en la lección de hoy estaremos viendo cómo es que el Señor cumple sus promesas y cómo es que llegó a cumplir una promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo y le cumplió cuando Él ascendió al Padre. ¿Qué es lo que había prometido? ¿Alguien recuerda lo que prometió antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los 12, a sus discípulos, que aunque Él se fuera no estarían solos? Y esa promesa que vamos a ver el día de hoy, esa promesa sigue firme y sigue en pie. Y es más, nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. ¿Qué fue esa promesa? Que el Espíritu Santo vendría y nos consolaría y sería nuestro fiel ayudador. Así que les invito a que vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13, que es la base bíblica en la cual vamos a estar avanzando. Y el título de este mensaje o de esa lección es la llegada del Espíritu Santo. No, el trapo. Ya lo tiene, gracias. Sí.
¿Sí quién es? La llegada del Espíritu Santo. Bien, vamos a ubicarnos en el capítulo 2, versículo 1 de Hechos. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué es lo que sucedió, cómo se realizó esa promesa, con quiénes, en dónde, y cuál fue el fin, y cuál sigue siendo el fin de esa promesa y hasta dónde ha llegado y hasta dónde llegará. Porque no solamente se cumplió en ese momento y ahí terminó. No, vamos para allá. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir el estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de la Libia, alrededores de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Esta es la versión de las Américas. Vamos a ir avanzando conforme a la versión Reina Valera. Así que, primero que nada, vayamos al capítulo 2, versículo 1. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué leemos al principio? Se fue el micrófono. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Por favor, métame las pilas, ¿no? Gracias. El día de Pentecostés. Dice acá, Pentecostés era una fiesta que se celebraba 7 semanas después de la Pascua, tiempo cuando los israelitas traían ofrendas de agradecimiento a Dios. Este evento lo podemos ver en 3 diferentes nombres. El primer nombre lo vamos a poder encontrar en Éxodo 34. Vayan para Éxodo 34. Capítulo 22. Éxodo 34, capítulo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. ¿Cuál es el primer nombre? La fiesta de las semanas. Vayamos a Deuteronomio 16. Del versículo 10. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido.
En esas dos encontramos que podemos decir que el día de Pentecostés era una de las tres fiestas que celebraba el judío en el año. Y como primer nombre es la fiesta de las semanas. ¿Qué otro nombre podemos encontrar en el Antiguo Testamento que hace relación a este día de Pentecostés? Vayamos para Éxodo 23, versículo 16. También guardarás la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Segundo nombre, la fiesta de la cosecha. Y como tercer y último nombre, vayamos a Levítico 23, versículo 16. Levítico 23. Versículo 16. Y dice así: contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Y vamos a terminar con Números 28, versículo 26. Números 28, versículo 26. También el día de los primeros frutos, cuando ustedes presenten una ofrenda de cereal nuevo al Señor en la fiesta de las semanas, tendrán santa vocación, no harán trabajo servil. Esta fiesta, este día de Pentecostés, era un día especial en el cual los israelitas, todo varón judío, llevaba su ofrenda por gratitud al Señor. Era un momento en el que todo judío, estuviera donde estuviera, regado en el mundo, a través de este planeta, llegaba a ese día importante, a ese día de Pentecostés, a ofrecer por gratitud la ofrenda correspondiente al Señor. Era una tradición para ellos, era una fiesta. Ese es el día de Pentecostés. En este punto es en donde estamos ubicados lo que está por suceder en el día de Pentecostés. Vayamos a Hechos, capítulo 2, nuestro versículo base. Hechos 2. Bien, ya entendemos acá que el día en especial o en específico era el día de Pentecostés. ¿Qué más podemos notar en el capítulo 1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Pero, ¿qué de diferencia hay en aquel día que estaban en Pentecostés reunidos, los 12 con los 120, o los 120 reunidos, a diferencia de nosotros? ¿Acaso podríamos decir que solamente estaban reunidos o compartían un mismo sentir porque estaban abajo de un mismo techo? ¿O que estaban unidos o unificados porque todos estaban reunidos en un mismo lugar? No. Todos estaban reunidos unánimes. Unánimes en el sentir, con el sentimiento, con el amor, con la fe de recibir la promesa que el Señor Jesucristo les había dado. Estaban unánimes en espíritu, en palabra y en fe. ¿Encontramos una igualdad en la iglesia de hoy? Claro que la hay, claro que la hay. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos estar, cada vez que el Señor nos permita, estar reunidos acá. Son días importantes para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento como iglesia, en el cual cada uno de nosotros somos edificados, somos transformados
pero en el que si dejamos de venir, esa conexión con la iglesia y de que el Señor aplica y hace a través con su mano poderosa, a través de su mano en la iglesia, podemos dejar de ser parte de esa construcción que el Señor nos viene haciendo y edificando a su iglesia, que somos tú y que soy yo. Dice acá, adoraban a Dios, esperaban con fe la promesa de su Salvador. Es la actitud que una iglesia, que tu iglesia, que yo, siendo parte de la iglesia, debemos de tener. Hay un pensamiento acá que dice, cuando todos piensan diferente y quieren hacer pensar, dice, cuando todos piensan diferente y quieren hacer pesar su opinión, proveen al diablo un terreno propicio para la división. Pero cuando Dios encuentra en su pueblo, que en su pueblo hay unidad y consagración, se desata su poder y grandes maravillas son hechas. Todos sabemos que cuando estamos en un mismo sentir, unidos en un mismo espíritu, porque tenemos al mismo espíritu de Dios en nosotros y estamos con un mismo enfoque, la presencia del Señor desciende. Primeramente porque el Espíritu de Dios habita en ti y habita en mí, pero hay una conexión tan especial. Y voy a poner el ejemplo de hoy en la alabanza, que ha sido totalmente diferente a todas las demás. Y estoy seguro que tú también lo notaste o lo lograste sentir, porque se genera una unidad diferente. A pesar de que no estén los instrumentos que dan un ritmo a la canción, esa guitarra, esas voces que están sirviendo al Señor, hacen algo diferente. El Señor se mueve de una manera diferente. ¿Qué de diferente hay lo que estaban haciendo estas 120 personas a lo que tú y yo hacemos? Nada. Porque la misma presencia del Señor que se presentó ahí, se presenta acá en cada servicio, se presenta acá en cada día de adoración, en cada día de alabanza, en cada día que es expuesta la palabra. ¿Quién se quiere perder eso? Yo no quiero perderme eso. Y es por eso que es importante que cada vez que podamos, a medida de lo posible, orar por aquellas personas que ya no están con nosotros, no en el sentido terrenal de que se han ido con el Señor, orar por los que vinieron y dejaron de venir. ¿Por qué? Porque así como el Señor en el cielo, los ángeles se gozan cuando un inconverso cree en el Señor, yo sé que cada uno de nosotros nos alegramos cuando vemos a un hermano que se ha alejado y regresa a los pies del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. Aquí, regresando al ejemplo de Hechos, ellos estaban unánimes. Y esa unanimidad, ese mismo sentir, ese mismo gozo, esa misma fe, es la que activó, es la que el Señor vio y desató su promesa y cumplió su promesa. En el versículo 2, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. En este capítulo 2 estamos viendo que el Espíritu Santo se hizo presente. Estaba la promesa de que pronto vendría ese gran consolador. Nuestro Señor ascendió y ellos, querramos o no, estaban pendientes de cuándo iban a recibir esa promesa. Es por eso que se juntaron en el aposento alto. ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 2. Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. En la vida terrenal, cuando vamos caminando por la calle o en el lugar en el que estemos y se escucha un coche frenando de repente y hacen las llantas, ¿qué hacemos todos? Voltemos. Cuando se escucha un estruendo fuerte en el cielo, querramos o no, todos volteamos a ver al cielo. Aunque no veamos el trueno, siempre va a haber algo que determine el prestar esa atención. Nos pasa en la vida terrenal, les pasó aquí a las personas que estaban reunidas. Vino
un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Y dice el 3, y se les aparecieron lenguas. Lo voy a seguir leyendo en la Reina Valera. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego, como de fuego, lenguas repartidas. A primera instancia, si lo queremos entender literalmente, pues no va a haber una lengua de fuego. Queremos entender que está haciendo alusión a la palabra que se expresaba en ese momento. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo hemos visto? ¿Cómo lo hemos podido sentir en el día a día aquí en la iglesia? Cuando el Señor habla en este lugar, cuando la iglesia escucha, cuando la iglesia está atenta y el Espíritu Santo te dice, esto es lo que yo quería que tú escucharas, es como esa lengua de fuego que sale de la boca del predicador y que te hace poner atención y decir, es el Señor hablando a mi vida. Es esa palabra que te quema, que te penetra hasta la coyuntura de los huesos, hasta el tuétano. Porque es la palabra del Señor penetrando en tu vida, rompiendo el corazón, rompiendo tu mente, rompiendo tu entendimiento, redargullándote y rompiendo lo que tenía que romper en tu vida. Esas son las lenguas de fuego, las palabras que el Señor habla a través del predicador y que la iglesia escucha. Pero acá, ¿qué más podemos entender a lo que se está refiriendo? Dios siempre ha querido revelarse. Siempre ha sido su propósito. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, Señor, revela tu gloria? Señor, queremos verte. Salud. Y vamos a recordar, y vayamos a Éxodo, capítulo 33. Versículo 19. Vamos a leer el 18. Aquí está Moisés. Entonces Moisés dijo, te ruego que muestres tu gloria. 19. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Pero el Señor es tan amoroso y misericordioso que a pesar de que no podamos verlo aquí físicamente, o a nuestro Señor Jesucristo aquí parado a un lado de nosotros, ¿cuántos podemos decir, ciertamente hemos sentido la presencia del Señor? Todos la hemos sentido. No hay día, no hay hora en el que cuando tú dobles rodilla, en el que aunque te sientes en la cabecera de tu cama, en la silla de tu comedor, en el camión, caminando, y tú estés orando y hablando con el Señor, yo dudo que no sientas que el Señor está contigo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, mora en nosotros su Santo Espíritu. Y es real, que aunque no lo podamos ver, lo podemos sentir. Y también hay cánticos muy hermosos que dicen eso. No te puedo ver, te puedo sentir, etcétera, etcétera. Bueno, dice acá que a pesar de que Dios no se puede transformar o no podemos verlo porque somos imperfectos, Él es un ser perfecto, Él es Dios todopoderoso y moriríamos si lo viéramos, dice que también se muestra a través de teofanías. Quiere decir que es cuando asume alguna forma o algo simbólico. ¿De qué forma? En el ejemplo de Hechos 2 vamos a ver 3 formas, pero vamos a ver Éxodo 19. Vamos a ir a Éxodo 19 y vamos a ver una de las formas o de teofanías, como dice acá, o de alguna forma o símbolo en el cual nuestro Dios se ha presentado. Éxodo 19, versículo 16. Y dice así, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta
que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron de pie en el monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Imagínense si yo de pequeño, a lo mejor también de adulto, cuando vemos una luz de un relámpago que va a caer fuerte, hacemos, sabes que va a tronar con fuerza. Ahora te imaginas estar delante de ese monte que humeaba como un horno y que cuando veías que el siervo hablaba, Dios le contestaba con truenos. ¿Se imaginan lo impresionante o la fe que pudo haber reafirmado en cada uno de ellos, que estaban viendo directamente cómo Dios obraba y cómo es que Dios se presentaba? Tal vez no físicamente como el Todopoderoso, que es todopoderoso, pero no un cuerpo en el cual a veces nosotros queremos verlo, sino a través de una densa nube, a través de los truenos, a través de ese esplendor, cómo hacía que temblaba ese monte. Ese es a lo que se refiere con las teofanías o con algún tipo de símbolo de apariencia. Esa es la primera que estamos viendo. ¿De qué otra forma? Vayamos a Primera de Reyes 9. Primera de Reyes 19. Versículo 11 y 13. Del 11 al 13. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su mano y salió y se puso a la entrada de la cueva, y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? De esta forma podemos ver lo que estamos viendo en esta lección, que el Señor se puede manifestar de muchas formas. Tal vez, y ciertamente lo hemos llegado a sentir, pero yo creo que no en esta magnitud tan impresionante. Que sí, con nuestra fe, con nuestro sentir, es más que suficiente lo que el Señor hace por nosotros y la manera en la que se muestra con nosotros. Pero era otro nivel, era algo más, que con el simple hecho de leerlo, siente uno que ya lo vivió. Siente uno que con el simple hecho de leerlo, te da ese temor, te lo imaginas y le das gracias y lo adoras, y tú quieres ser parte y te haces parte de esto que pasó, de estos acontecimientos. No porque no lo hayamos vivido no significa que podamos creerlo. Tenemos que creerlo. Y muy bien, regresando a Hechos 2, ya habiendo visto cómo es que estaban reunidos, cómo es que el Señor se podía presentar cómo es que se presentó y cómo es que se puede presentar a través de su iglesia de diferentes formas, acompáñenme a Hechos, capítulo 2, vamos a continuar leyendo. Capítulo 2, versículo 3. Se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice más adelante:
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y podemos decir, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver del brinco de que estaban reunidos? El Espíritu descendió, se postró en ellos y empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué tienen que ver las personas que estaban llegando a la ciudad? Porque era el día de Pentecostés. Es decir, como lo mencionamos en un inicio, que todos los judíos, estuvieran donde estuvieran, tenían que llegar. Tal vez muchos eran extranjeros, eran judíos, pero tenían otra lengua, tenían otros oficios en otros lugares, pero tenían una casa en Israel. Y pues tenían que regresar a su ciudad natal a celebrar el día de Pentecostés. Ahora bien, ¿por qué se derramó? ¿Por qué el Espíritu Santo les dio este tipo de lenguas según Él les quería dar? Porque como había personas que venían de diferentes lugares, de muchas regiones, en donde también había diferentes lenguas humanas, es como decir el inglés, francés, alemán, portugués, español, italiano, de ese tipo de lenguas nos estamos refiriendo. Y ese tipo de lenguas es a lo que se refiere este texto bíblico. ¿Por qué? Estaban reunidos en el aposento alto, un estruendo se escuchó y toda la gente que estaba en la ciudad, porque habían venido al día de Pentecostés, volteó y fue a ese lugar en donde se había escuchado el estruendo. Pero ¿cuál era el plan del Señor? De que escucharan el estruendo y de que fueran para el hecho de que vieran el poder y la gloria de Él, del Señor. Y bueno, ¿qué provecho habría si los judíos, hablando su idioma, vinieran personas extranjeras que no los entendieran hablar? ¿De qué les serviría? ¿De qué les edificaría? Pues de nada. Por eso el Señor, en su entendimiento, que no logramos entenderlo, decidió que a través del Espíritu Santo que fue derramado en ellos en ese día de Pentecostés, de las primicias de obediencia al Señor, Él decidió que cada uno, que Richard, Leti, Cande, Liz, que cada uno hablara una lengua diferente conforme a los que se estaban acercando, que provenían de diferentes pueblos. Ese es el fin. Ese fue el fin. Ese fue el fin con el cual se hizo presente. Fueron y cuando ya los tenía, les habló en cada uno de sus idiomas. Es a lo que se refiere este párrafo. Muy bien. Sigamos avanzando. Y dice acá, los creyentes son llenos del Espíritu. El Espíritu Santo había venido a morar en ellos, en 120 seres humanos, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, la señal y evidencia física inicial de la llenura o bautismo en el Espíritu Santo era el hablar en esas lenguas, lo primero, porque es lo primero que recibieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio como palabras como de fuego y hablar en lenguas. ¿Sale? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas extrañas, pero ¿de dónde venía todo eso? Ya se había profetizado. Isaías 28:11, Pablo explicó, eso lo encontramos en Isaías 28:11, acerca de las lenguas extrañas que iban a venir. Era una profecía que se cumplía en ese momento. ¿Qué más? En 1 Corintios 14:21, en otras lenguas dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Lo encontramos ahí. Y también Jesús le había prometido. ¿Y qué había prometido? Lo encontramos en Marcos 16:17. Vamos para Marcos 16:17, que dice así. Marcos 16, versículo 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y yo pregunto,
Los 120, los apóstoles que estaban en el aposento alto, ¿creyeron en el Señor? Sí, creyeron. Y fue la primicia, ellos fueron la primicia del bautismo en el Espíritu. Un único bautismo, un solo bautismo, pero que somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Ahorita vamos a explicar eso. Así que, ¿acaso esto me limita o nos limita que solamente en ellos se pudo haber ejecutado esta acción? Yo creo en el Señor, tú crees en la palabra y también crees en el Señor, y yo también creo en la palabra. ¿Cómo podríamos decir, es que esto yo no lo he visto, es que yo no puedo creer en esto porque pues nunca lo he visto? Bueno, mi hermano, pues estamos rodeados de puras personas que hablan el mismo idioma. ¿Quieres poner a prueba al Señor? Pues vete para África, vete para Alemania, vete para Estados Unidos, y en el nombre del Señor, yo estoy seguro que Él te utilizará y nos utilizará. Pero imaginemos que así como pasó en la iglesia, en aquel momento, en ellos que recibieron la primicia, imaginemos que suceda. ¿Cuántos acá estamos reunidos porque queremos un mismo propósito? ¿Cuántos acá estamos reunidos porque queremos hacer un mismo objetivo? ¿Cuántos estamos aquí reunidos porque queremos obedecer la voz del Señor? Todos. ¿Y acaso no creemos que en algún momento, cuando el Señor nos saque de este lugar, no porque nos corran, sino porque tengamos que hacer actividades afuera, ¿no creen que se pueda presentar la oportunidad de que algún turista se acerque a un evento que esté haciendo Iglesia Bíblica del Valle? Y que de alguno de ustedes, el Espíritu Santo que mora en ustedes, pueda hacer esta acción que hizo en aquel tiempo. ¿Dudamos de que el Espíritu Santo pueda obrar de esta manera en nuestras vidas? Puede llegar a suceder. Así que tenemos que creer que lo que dice la palabra y lo que escuchamos puede ser efectivo también para nuestras vidas. Dice así: recibir el Espíritu Santo sucede una sola vez, al momento de la salvación. Efesios 1:13. Vamos para allá. Efesios 1:13. Y así dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él. Fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Se cree una sola vez, porque cuando dices creer y te olvidas, jamás creíste. Cuando crees con convicción de que es el Señor hablándote, lo crees y lo abrazas y estás firme. Y luchas y batallas por no dejar de creer. Esa es la única convicción, el único día en el que tú eres sellado. Y podemos determinar muchos temas de aquellos que fueron, que conocieron, se alejaron y murieron. Pero es entrar en diferente tipo de conversación. Pero solamente una vez somos sellados con el Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo lo recibiste cuando descendió y moró en ti, en tu vida, en tu corazón. Y que ahora es parte de nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar. Solamente una vez. No es de que vaya y venga. No estamos en el Antiguo Testamento. Vino para quedarse con nosotros. Ahora bien, si refiere a estar completamente, cuando dice Efesios 5:18, vamos para allá, ahí mismo Efesios 5:18, Efesios 5:18, que dice así: y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿A qué vamos con esto? ¿O a qué va la lección? En el que hay veces en el que cuando se habla de lenguas, fuera del contexto de las lenguas humanas, hay mucho tema en el cual empiezan
así como Pablo mencionó, si hablar en lenguas humanas o angelicales, las personas se meten al tema de lenguas angelicales y empiezan a hablar cosas que no entiende, empiezan a hablar cosas que ni siquiera edifican a la iglesia y que ni siquiera entiende él. Pero empiezan a abundar en el tema de que es el bautismo en el Espíritu, en que son bautizados constantemente en el Espíritu y que por eso es esa expresión que no pueden contener. Mentira. Tú puedes contener al Espíritu porque Dios es un Dios de orden. Es mentira que dice que el Espíritu me toma y no puedo contenerme. Es una total mentira. Es una aberración. Y cuando dice que hablan en lenguas inventadas por humanos y que muchas veces hemos escuchado que hasta las practican para que les salgan, y no me atrevo ni a decirlas porque no sé ni cómo se hace eso y no quiero meterme en ese tipo de cosas, pero yo sé que ustedes me entienden a lo que me quiero explicar. Aquí dice que no se refiere a ser bautizados constantemente, sino que se refiere, Efesios 5:18, a que seas lleno constantemente. Si yo tuviera este vaso, si esto fuera un vaso, cuando dice, y este es mi cuerpo, cuando dice seas lleno de constantemente, es que siempre estés echándole agua constantemente al vaso porque es normal que se vaya a evaporar. Pero si en vez de echarle agua limpia, tipificando el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo dejamos que se vacíe y le entra basura, ¿de qué vamos a estar llenos? De basura. Pero si nuestra copa rebosa, ¿qué es ahí cuando hemos escuchado que tu copa rebose? Que tu copa rebose. Es de que el agua esté hasta arriba y aunque caiga basura, como la copa siempre está rebosando, la basura nunca va a entrar. Es a lo que se refiere que tu copa esté rebosando, que seas lleno constantemente. Es normal, porque casi siempre contristamos al Espíritu Santo y lo echamos en un rincón y lo olvidamos. ¿Cómo podemos ser llenos? Si aventamos al Espíritu Santo allá y lo olvidamos y dejamos de escuchar la voz del Señor, ¿a qué le vamos a hacer caso? A lo terrenal, a nuestra vida diaria, a nuestros problemas, a nuestras ambiciones, a lo que queremos. Pero si nuestra copa está rebosando en el Espíritu Santo y en vez de tenerlo en un rincón, lo avivamos en nuestro interior, ¿acaso creemos que va a haber espacio en nuestra mente para lo terrenal, para lo vil, para lo despreciable, para lo que no le gusta al Señor que hagamos? Solamente así no podrá entrar el mínimo pensamiento, la mínima acción de desobediencia, pero solamente cuando nuestra copa está rebosando. Sed llenos constantemente. ¿Por qué menciona el vino? Cuando un hombre está borracho, ¿quién lo está manejando? El alcohol. No tiene acción, no tiene control. Sus sentidos están aturdidos. Pero cuando el Espíritu Santo tiene tu control, ¿conforme a quién vas a caminar? Conforme a lo que el Señor quiere. Entonces, no significa que solamente nos embriaguemos de vino. No te embriagues de la televisión, no te embriagues de lo que te gusta estar haciendo, no te embriagues de lo que el mundo ofrece. Me sobran dedos, no me alcanzan los dedos para mencionar de lo que podemos embriagarnos día con día. Que nuestra copa rebose. Ahora bien, en Hechos 2, veamos otra vez a Hechos 2, por favor. Versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Voltearon a ver y dijeron, ¿qué es ese estruendo? Vayamos a ver. Y fueron para allá. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué decían? ¿No son estos judíos? ¿Cómo los oímos hablar en nuestro idioma en el cual nosotros nacimos? ¿Cuándo aprendieron ese idioma? Pues así de maravilloso fue el Señor, que tuvo compasión de ellos, que les habló como con lenguas de fuego, con voz de fuego, a esas personas que se acercaron. Ese era el propósito de llamar su atención. No quiero decir que cuando pasa la ambulancia todos estamos de chismosos a ver qué es lo que sucede, pero bueno,
el Señor ocupó esa inquietud de ese ruido para acercar a la población en el día de Pentecostés, porque el Espíritu Santo se derramó en esas 120 personas y esas 120 personas bendijeron a toda la multitud y les hablaron con lenguas de fuego. Ese fue el fin, ese era el fin. Muy bien, del 5 al 6 dice: y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos todos, no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos, están llenos de mosto, o que puede decir: estos están borrachos. Eso también puede significar. Ahora bien, el Espíritu habla a todos en su lengua natal, pero trasladándolo a este tiempo, reconocemos que el Señor realmente obra con milagros. Hace milagros a través de su iglesia. Y todo tiene un propósito. Pero tristemente, y lo dice la lección, que tristemente la iglesia lo hace en entretenimiento. La iglesia lo hace para que la persona que finge hablar en lenguas angelicales es solamente para tener un reconocimiento, para atraer una multitud, para que así como el Señor hizo ese estruendo que volteó a ver, que todas las masas voltearon a ver, esas personas se quieren tipificar como ese estruendo para que volteen a ver a esa persona, hablando lo que no tiene que hablar, expresando lo que no tiene que expresar, porque son cosas que no edifican para nada. Dice: no para entretenimiento de la iglesia, ni para atraer a los curiosos. Tampoco les da el Señor para la gloria de ellos mismos, de los que el Señor permite que hablen. El asombro de los visitantes en Jerusalén en el día de Pentecostés fue por escuchar a esos galileos hablar en los idiomas que usaban ellos mismos en otros países. Y dice acá, Pablo hace mención de lenguas humanas. ¿En dónde? En 1 Corintios 3:1. Damos por sentado que aquí se refiere, o ahí en 1 Corintios se refiere a una lengua, a una capacidad de lenguas humanas. Vayamos a 1 Corintios 13:1 para que podamos entender. Dice así: excelencia del amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice la lección, damos por sentado que aquí Pablo se refiere a esa capacidad que Dios da de poder comunicarnos con nuestra lengua natal o con diferentes tipos de lengua. También habla acerca de lenguas angelicales y dice la lección que esa es una capacidad que Dios otorga a ciertos individuos o lenguas extrañas. 1 Corintios 14, ahí mismo en 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Cuántos hemos? Bueno, ya no quiero ni decir porque, pues bueno, conocemos todo este contexto, pero a veces es difícil de entender porque a veces hasta con nosotros mismos hay diferentes tipos de pensamientos. Lo que tenemos que buscar es la guía del Señor a través de su palabra y que Él nos ilumine lo que Él ya ha expresado a través de estas letras. Porque cada uno de nosotros podemos tener una forma de pensar, pero nadie tiene la verdad absoluta, sino solamente el Señor. Y cada uno tendrá una forma de pensar y de esa forma de pensar podrás edificar a alguien y ese alguien edificará a otro, pero solamente con el temor del Señor, que creyendo que tú crees y abrazas con fe y con firmeza lo que dice la palabra en tu entendimiento, lo que el Señor te ha podido llenar a ti, con eso que puedas ministrar a otra persona. Ministra con palabras, con amor,
con aliento, con la palabra del Señor hacia su vida, y Él la entenderá de otra forma. Pero hay algo cierto, el Espíritu Santo le dará ese mismo sentir a toda la iglesia, a pesar de que somos diferentes cabezas y diferentes formas de pensar. ¿Por qué? Porque Él nos tendrá bajo un mismo orden, bajo una misma visión y bajo un mismo sentir. Así que aunque tengamos diferentes formas de pensar, el Espíritu Santo es el mismo. Y tenemos que obedecer a Él y tratar de entender esa palabra que es palabra del Señor. Ahora sí, dice, ya para ir casi terminando, ya me está ganando el tiempo, que la mente humana, nuestra mente, tu mente y mi mente, jamás podremos comprender el mover del Espíritu. Dios es un Dios de orden. Esta mente humana, es la mente humana la que no comprende lo que hace el Señor. Y transgiversamos las cosas. 120 personas, cabe destacar, hablaban lenguas entendibles, hablaban lenguas existentes, hablaban lenguas que entendían personas que estaban ahí presentes, que eran de otras raíces y de otro idioma con el que nacieron. ¿Sale? Ahora sí. También lo hace mención muchas veces, haciendo alusión a las personas que pasaban o que estaban ahí mismo y que unos decían, wow, y otros decían, bola de borrachos. En la actualidad también así sucede. Puede ser que no estemos hablando en diferentes lenguas, o puede que no lleguemos a ese punto, porque bueno, no hay personas extranjeras, pero con el simple hecho a veces en el que tenemos un mismo sentir de agradar al Señor, de cantar, o de que estemos aquí reunidos, para muchas personas que pasan afuera, o para muchas personas que ven los videos en las redes sociales, ahí pueden haber ese tipo de personas, los que dicen, wow, se ve que el mover del Espíritu Santo está ahí con ellos, y pueden haber otras que dicen, bola de borrachos, están llenos de mosto. Los tiempos dicen que van cambiando, pero van cambiando la forma de vestir, la forma de andar en coche, porque las mentalidades tristemente no van revolucionando ni transformándose. ¿Cómo tendremos esa transformación y esa revolución mental? Solamente entendiendo la palabra del Señor, porque si no solamente seríamos, así como desde un inicio, desde los inicios de Adán y Eva, de Moisés, desde el Éxodo, hasta los que van a terminar, siguen siendo personas con una misma forma de pensar, de analizar, que solamente es una ambición terrenal propia, egoísmo, y que todos aquellos que nacen de nuevo tienen una nueva forma de pensar, un nuevo raciocinio que el Señor les ha puesto en cada uno de nosotros y de los que serán añadidos a un futuro. Así que no estamos exentos, hermanos, a que nos digan borrachos, a que nos digan locos, a que nos digan lunáticos, pero para eso estamos acá, para que cuando esos borrachos, si nos digan que somos borrachos, nosotros podamos orar por la colonia. No estoy diciendo que nos digan, pero puede llegar a suceder. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de que estuvieran estas 120 personas y los 12 apóstoles en el aposento alto? Llamar la atención, recibir el Espíritu Santo y llamar la atención a través del Señor de esa población para que fueran bendecidos. ¿Cuál es el propósito de Iglesia Bíblica del Valle por el cual estamos aquí hoy? Por el cual el Señor va desarrollando planes conforme Él quiere para Iglesia Bíblica del Valle. ¿De qué manera vamos a hacer retumbar este lugar con la presencia del Señor? ¿De qué manera vamos a impactar? ¿De qué manera el Señor va a transformar nuestras vidas para que los que estén a nuestro alrededor vengan a este lugar? Y para que muchos digan, es cierto, es la presencia del Señor, y aunque otros digan, están borrachos. No hay mucha diferencia a lo que sucedió en aquel momento, y no hay mucha diferencia a lo que sucede en la iglesia en el día de hoy. No solamente en esta iglesia, en cualquier iglesia que proclame el nombre del Señor. Todas
tienen un propósito. Y así como fue el día de Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo, nosotros ya tenemos a ese Espíritu Santo, y aquí cada uno de nosotros somos reavivados, transformados, redarguidos, fortalecidos en el Señor. Que cada vez que estemos acá se escuche ese estruendo como se escuchó, que se sienta ese viento como se sintió el viento ahí con los 120 personas. Que cuando estén las personas allá afuera caminando, volteen, porque sientan ese mover, que vean este lugar como si estuviera humeando como el monte, que vean que el Señor es el que habla, que se estremezca este lugar, para que cuando pasen viendo, no pasen derecho. Y estoy seguro que han visto que cuando hay personas que pasan, las personas voltean a ver, se asoman por la puerta o se asoman por el portón cuando está abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que la voz del Señor está haciendo ruido en este lugar. Así que tengamos la visión clara, el cuerpo dispuesto a hacer y ejecutar lo que el Señor quiere. Tal vez no hablemos en lenguas porque no hay extranjeros, pero hablemos lo que tengamos que hablar en este lugar para edificación de nosotros y para bendición de los que están allá afuera. Pónganse de pie, iglesia. Podemos concluir diciendo que cada uno de los hechos que han sucedido a través de la historia, no todos han sido hechos agradables, sino que también han habido hechos desagradables: muerte, crucifixión, personas destazadas, personas que fueron desolladas, personas que fueron mutiladas. Pero eso no quiere decir que no estaba en el propósito de Dios. No solamente lo que nos gusta, eso solamente va a ser el propósito del Señor. Todo el que en Él cree y todo lo que sufre y todo lo que padece nos edifica para bien. ¿Cómo podemos igual concluir esta lección? En que cada uno de nosotros tenemos que buscar constantemente que nuestra vida continua sea ese ruido diario y constante de que el Señor está con nosotros. Que cuando pase cada uno de mis hermanos, cada uno de ustedes, y hable con una persona, Él vea que es un estruendo el que habla, que sea la voz del Señor a través de tu boca, que sea el rostro del Señor a través de tu rostro, y que también así sea con el mío y con mi voz. No somos perfectos, hermanos, pero venimos acá para poder seguir aprendiendo y poder seguir siendo muchas veces regañados por el Señor, muchas veces azotados en nuestro interior, pero lo que es cierto es de que salimos transformados cada uno de los días que estamos aquí presentes en la casa del Señor.